Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Jonathan Quintuña y mi compañero André Morán. Vamos a presentar los implantes cocleares. Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana y seguimos la carrera de Ingeniería Biomédica. Entonces, ¿qué son los implantes cocleares? El implante coclear es una prótesis neural que en sí es un dispositivo artificial que reemplaza una función del sistema nervioso, que en este caso va a ser la audición. Entonces, el implante nuclear va a provocar sensaciones auditivas mediante la estimulación eléctrica directa del sistema nervioso. Entonces, en este video intentaremos resolver las siguientes preguntas. ¿Cómo funciona un oído normal y de qué formas puede fallar? ¿Cómo funcionan los implantes cocleares y cómo transmiten las características mencionadas? ¿Qué características de la señal acústica nos permite diferenciar los sonidos del habla? ¿Qué paciente puede beneficiarse de un implante coclear y cuáles son los resultados en diferentes pacientes? ¿Y qué nos deparará el futuro de la tecnología en prótesis sensoriales? El oído. El oído es el órgano encargado de transformar las ondas acústicas en impulsos nerviosos, que a la vez son procesados por el sistema nervioso central. Entonces, el oído está conformado por tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Entonces, el oído externo está conformado por el pabellón y el canal auditivo externo. ¿Quién va a separar el oído externo con el oído medio? Va a ser el tímpano. Entonces, las ondas llegan a través del canal auditivo externo y van a desplazar el tímpano, que a la vez esta vibración va a llegar a la cóclea, pero primero debe pasar por la cadena osicular. Entonces, la cadena osicular está conformado por tres huesos, que es el martillo, el yunque y el estribo, a la vez que el estribo se conecta con la membrana de la ventana oval. Entonces, estas tres partes del oído, que son el tímpano, la cadena osicular y la ventana, la membrana de la ventana oval, va a conformar la impedancia mecánica. ¿Y qué es la impedancia mecánica? Va a ser que la mayor cantidad de energía de la vibración sonora pase hacia el interior de la cóclea. Y recordando que la cóclea está lleno de un fluido denominado perilinfático. Podemos imaginar a la cóclea como un tubo lleno de fluido y separado en dos partes, por la membrana basilar que comienza en la base y se extiende hasta el ápice de la cóclea. Ya, entonces la ventana oval va a conectar el oído medio con la escala media de la cóclea. En cambio, la ventana redonda va a conectar con la escala timpánica. Entonces, cuando viene la vibración sonora es transmitida por la cadena osicular, la cóclea se produce una perturbación en la membrana basilar que se transmite desde la base de la cóclea hasta el ápice de la cóclea. Entonces, la cóclea va a ser quien analice las diferentes frecuencias. En la base va a analizar frecuencias de hasta 19.2 kHz. En el ápice va a ser mucho más bajo, solo de 19 Hz. Entonces, las neuronas van a estar conectadas con esta frecuencia, ya que a distintas frecuencias o diferentes tonos van a estimular distintos grupos de neuronas igual en el cerebro. Este mecanismo donde se reconoce las frecuencias se conoce como código espacial. Y cabe mencionar que hay otros mecanismos de análisis de frecuencias en el oído. Las neuronas de la cóclea, también conocidas como células ciliadas internas, son los que detectan las vibraciones de la membrana basilar y lo transforman en impulsos nerviosos. La respuesta de estas células tienden a estar en fase con las vibraciones de la membrana basilar. De esta forma, las señales que van del nervio auditivo acompañan la vibración acústica y este mecanismo se denomina código temporal. Entonces, ¿cómo se traduce la vibración de la membrana basilar a impulsos nerviosos? Sobre la membrana basilar, entre la escala media y la escala timpánica, se encuentran las células ciliadas internas. Al momento que se deforman estas células por el movimiento de la membrana basilar, cambia su actividad eléctrica. Entonces, las células ciliadas son las encargadas internamente de la importante tarea de transformar una señal acústica en una señal neurofisiológica que será después enviada al cerebro. Entonces, las células ciliadas de la cóclea envían los impulsos a las células del ganglio espiral, las cuales a su vez desvían a varios núcleos en el tallo cerebral. Estos impulsos nerviosos luego llegan al cerebro a través de un número de neuronas intermedias.
Entonces, como podemos observar, el sistema auditivo es sumamente complejo y las células ciliadas pueden ser afectadas por múltiples patologías. Entonces, en casos extremos, la audiprótesis convencional no tiene utilidad, puesto que por mayor que se amplifique la señal acústica, no será transformado en una señal que se pueda transmitir al cerebro. Entonces, en este caso, podemos aplicar una prótesis coclear. La señal acústica del habla. Son características acústicas que permiten distinguir los diferentes sonidos del lenguaje hablado. La señal puede verse vista como una señal de excitación multiplicado por una función de transferencia, siendo esta última determinada por la configuración del tracto vocal. Entonces, en esta imagen podemos ver el concepto de cuando la señal de excitación es generada por la vibración de las cuerdas vocales. Esta vibración es casi periódica, con una frecuencia fundamentalmente que depende de la masa de las cuerdas vocales y de la tensión de los músculos laringeos. En la primera imagen, el espectro de la frecuencia de la señal acústica emitida por la laringe, cuando las cuerdas vocales vibran. En la segunda imagen ilustra la función de transferencia del tracto vocal, que es determinado por la posición de los labios, la lengua, la faringe y la nasofaringe. En la tercera imagen se muestra el espectro de la frecuencia de la señal resultante que es emitida por el hablante. En los picos que se ve, eso se denominan formantes y contiene mucha información acústica de mucha importancia. Entonces, aquí podemos observar 25 milisegundos de un sonido vocal pronunciado por un hombre. La imagen de la parte superior corresponde a la señal temporal. La imagen de abajo corresponde a la frecuencia de las tres primeras formantes, F1, F2 y F3. La línea sólida fue obtenida usando la transformada de Fourier y la línea puntiaguda utilizando un análisis de predicción lineal. Ya, en este caso se hizo un estudio donde se emitió la primera y segunda formante, o sea, está en un cuadro de distribución bidimensional. Entonces, se hizo un estudio de 10 vocales inglesas producidas en contexto que comienzan con H vocal y terminan en D, como ejemplo hood, hit, y los investigadores encontraron que independientemente del hablante, cada vocal ocupa una zona distinta del plano F1 y F2, lo cual quiere decir que es posible identificar una vocal con bastante precisión, simplemente determinando el valor de las dos primeras formantes. Entonces, la señal acústica del habla contiene pistas que permiten al escuchar identificar y comprender el mensaje transmitido. Cabe recalcar que algunas pistas se ven más claramente en el dominio temporal y otras en el dominio de la frecuencia. Conociendo todo lo mencionado, podemos pasar a revisar el funcionamiento de las prótesis cocleares. Continuando con la presentación, podemos expandir un poco más la explicación acerca de los implantes cocleares. Este consta de un micrófono, como se ve en la niña que le ubicaron sobre el pabellón auricular, y luego viene seguido de un procesador que va a decodificar este sonido auditivo del micrófono y lo lleva a una señal eléctrica, lo pasa por ciertos filtros y luego lo transfiere hacia la parte interna del implante. La parte interna del implante viene a ser el receptor y el emisor, que va a llevar esa señal eléctrica hacia los electrodos que van a ser insertados en la cóclea. Como podemos ver acá, estos electrodos van a ser insertados mediante la ventana redonda y van a ser más o menos de una cantidad de unos 6 a 12 electrodos. Cada uno de estos se va a funcionar de forma independiente, va a estar muy pegado a la membrana basal. Aquí en esta imagen de un corte longitudinal de la cóclea podemos observar la membrana basal y cómo el líquido genera presión en esta membrana. Muchas personas, para un estudio más fácil de esta membrana, han desplazado toda esta membrana en una línea recta para poder ver las ondas que se generan aquí. Entonces, las ondas que se van a generar más cerca de la base van a tener una frecuencia más alta. Las que van por el medio van a tener una frecuencia intermedio y las cercanas al ápex van a tener una frecuencia más baja. Este es un análisis unidimensional, pero esto se puede complicar un poco porque una membrana tiene dos dimensiones. Entonces, como podemos ver acá en estas imágenes, también se van a generar ciertos nodos y ciertas ondas en la membrana, como sí. Y este es el aspecto que va a intentar simular los electrodos.
Entonces, por ahora la tecnología está que se tiene una fila de electrodos y cierta cantidad de electrodos, pero con el tiempo esta cantidad de electrodos va a ir creciendo y su tamaño se va a ir disminuyendo para poder controlar mejor la estimulación de esta membrana y consecuentemente de las células ciliadas. Entonces, las células ciliadas son importantes porque son las que están pegaditas aquí a la membrana vibratoria y van a recibir estímulo de la vibración de la membrana de la membrana basal a la que están pegadas y de la membrana de Reissner, que también les va a generar cierta presión para que puedan captar estos cilios eh, esa presión. Cómo es que hacen este procedimiento? Es que estos cilios tienen unos receptores proteicos que están conectados a una especie de resorte. Entonces, cuando los cilios se van para un lado pegándose a la membrana basal, estos resortes se estiran y abren los receptores para que puedan entrar los iones. Estos iones activan un potencial de acción en la célula ciliada y que va a desembocar en dar receptores, neurotransmisores hacia la neurona siguiente. Entonces, como podemos ver acá, después de que estas células ciliadas generan el potencial de acción, va a pasar ya meramente a una parte nerviosa del estímulo eléctrico. Este estímulo eléctrico es colectado por el nervio coclear y luego es llevado hacia el nervio 8 y al bulbo raquídeo y posteriormente ya al cerebro hacia la parte auditiva. Asimismo, puede haber, aparte del implante coclear, otros avances que estimulen también en el sistema nervioso y también pueda generar una mejora de la audición o una especie de tratamiento también para que se mejore algún aspecto auditivo. También podemos ver en esta gráfica que las dos ventanas las dos puertas más importantes de la cóclea vienen a ser la rampa vestibular, como mencionó el compañero, y la rampa timpánica. Entonces, por estas rampas se van a introducir la presión de agua y va a seguir toda esta rampa hasta salir por la ventana oval prácticamente. O sea, ahí va a ser cierta presión sobre esa membrana. Más acá podemos observar ya el funcionamiento del filtro, del procesador. Entonces, muchos dispositivos ahora tienen distintos tipos de filtros, otros tienen transformadas de Fourier o de Laplace o de Hilbert, que también van a hacer una especie de filtro para que la onda sea transmitida como la cóclea necesita. Entonces, por ejemplo, la cóclea necesita las frecuencias más altas pegadas acá a la base, pues entonces este procesador va a generar eso. En el aspecto clínico, nos podemos enfocar también qué personas requieren este tratamiento. Y se comenzó haciendo para los niños. Aquí podemos ver en esta gráfica que a los niños de 12 a 24 meses tuvieron una muy buena recepción de este dispositivo y su mejora en la escucha se mejoró mucho. Y conforme van avanzando los meses, va bajando un poco esta curva. O sea, la mejora ya no va a ser tanta. Sin embargo, también se han implantado estos dispositivos a personas adultas que ya después de haber generado un habla han perdido la capacidad de la escucha, pero de una escucha profunda, nada superficial, como algún problema del oído externo o medio, sino más bien unos problemas más internos, se han visto como buenos prospectos para recibir estos implantes también. Ellos también han podido mejorar significativamente su escucha y como vemos en estos gráficos que podemos comparar cada modelo de implante coclear,
solo un pequeño porcentaje de las personas han obtenido una respuesta del 15% menos y el resto es mayor al 70%. Aquí en América Latina tenemos de las más altas estándares de dispositivos en nuestro mercado. Sin embargo, se desarrollan muy pocos acá todavía. Eso es todo, muchas gracias. Ya, ahí estuvo bien, 7,18. Y hay que quitarle un poquito de algún lado. No, 7,18. Igual los demás tenían pasado. Ya, parece que ya está bien, bro. Falta algo de recorte. ¿No quieres grabar esto? Ya lo reviso yo. Ya, bueno. Ya, mi bro. Entonces, un gustazo y quedó bien, parece.